Queridos amigos, hace una semana subí un video mostrando lo que ven ustedes en pantalla, esta asamblea internacional de estudiantes de la Biblia. Es un reporte de la Convención de Estudiantes Internacionales de la Biblia de 1911, con su reporte, y mostré a ustedes este reporte donde se veía, acá hay una introducción por parte del pastor Russell, quien era en ese momento presidente de la Sociedad Watchtower. Ahí aparece él. Después acá este hombre de confianza, que era el señor Bonnet. Él fue que se cargó de cumplir con el testamento de Russell, que quería una pirámide egipcia masónica al lado de su tumba. Él fue que llevó a cabo la construcción de acuerdo al plano, ya se tenía el plano de cómo debería ser esta pirámide, y se encargó de importarlo y traer el material, el granito rosa, de color rosado, desde Texas, de las canteras de Texas. Trajo ese material de granito rosado para hacer la pirámide con las especificaciones tal como lo quería el señor Charles T. Russell, al lado de su tumba, y que estaban explicados detalladamente en su testamento. Y él fue el encargado, para que lo conozcan, señor Bonnet. Acá hay un par de fotos donde se le ve, aquí se le ve por ejemplo al pastor Russell con Van Amburg, un fiel estudiante de la Biblia también. Acá se le ve en este reporte al pastor Russell caminando. Y acá se le ve también, veamos acá esta foto. Acá se le ve a pastor Russell con dos de sus más grandes amigos que tenía, estudiantes de la Biblia. El que está al medio es un general del ejército americano en actividad. En 1911 estaba en actividad el general H.P. Hall. Y a la derecha un médico, y se pueden ver acá los nombres. Russell, el general Hall, acá lo pueden ver, y el doctor S.A. Smith. Y acá, en la siguiente fotografía, antes de la de Rutherford, que vemos acá, antes de la de Rutherford, podemos ver la del general W. P. Hall, U.S. Army, el ejército de Estados Unidos. Acá lo podemos ver al general Hall, estudiante internacional de la Biblia, con su uniforme de general del ejército norteamericano, luciendo todas sus condecoraciones recibidas en combate, porque tuvo varias misiones asignadas como militar, y por ello recibió varias medallas que él está luciendo acá. Y la UASTA lo pone orgullosamente como miembro de la convención que se realizó en 1911. Acá el general tendría por lo menos 63 años de edad. El siguiente año pasaría al retiro, en 1912. Ahí lo podemos ver. Y la UASTA no tiene ningún inconveniente en ponerlo él como miembro de los estudiantes internacionales de la Biblia de la Convención de 1911, y lo pone en su reporte. A continuación pone al señor Rutherford, que estaba jovencito en aquella época. Y acá estos señores también, miembros de la sociedad. Acá vemos al señor Van Amburg. Él es el famoso Macmillan, fiel a Rutherford. Macmillan, que aparece, que él escribió el libro Fe en la Marcha. ¿Se acuerdan ustedes ese libro, Fe en la Marcha? Escrito por su cuenta por el señor Macmillan. Este es el señor Macmillan. Ahí vemos su nombre. Y otros más que vemos acá. Este es Paul Johnson.
Este es Paul Johnson. Este era el candidato para ser presidente de la Watchtower bajo el punto de vista del señor Charles J. Russell, que está en su testamento, pero Rutherford desconoció el testamento y se deshizo de aquellos que a él no le gustaba. Y en el testamento de Russell formó un comité editorial que tenía que estar a cargo de 5 personas de su confianza del pastor Russell, y designó en su testamento a 5 personas que iban a estar a cargo de la editorial de la ciudad Watchtower, de las cuales solamente una de ellas ocupó el puesto dentro de la editorial, y los 4 restantes que quería Russell no le fue respetado su voluntad, no fue respetada su voluntad en su testamento, puesto que de los 5 que él quería que estuvieran en el comité editorial, que eran sus seguidores de confianza, solamente Rutherford dejó a uno de ellos. Así es, señores. Bueno, eso es lo que quería poner acá para que ustedes vieran que había dentro de los estudiantes de la Biblia un militar uniformado dentro de los estudiantes internacionales de la Biblia, y no había ningún problema con ello. Ahí lo ven ustedes. No había ningún problema que existiera un militar uniformado. Y la Watchtower lo muestra él orgullosamente con su uniforme. Si había un problema con el militarismo, ¿por qué Jesús no le hizo saber eso al pastor Russell? Durante los años que este señor estuvo como estudiante internacional de la Biblia, paralelamente como militar en actividad, ¿por qué no le hizo saber que no era permisible o no era correcto tener a un uniformado que servía en el ejército, que era de las milicias, qué sé yo? Esas son preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Por qué Jesús no se comunicó con Russell para decirle que lo sacara de la sociedad a este general del ejército? O en todo caso que renunciara al ejército para ser estudiante internacional de la Biblia. Esto es para meditar, amigos. Ahora veamos un poco más sobre este señor a continuación en la enciclopedia Wikipedia que presento a continuación. Queridos amigos, acá pueden ver el diccionario gratuito Wikipedia. Hemos buscado a este general William Preble Hall, W.P. Hall. Este señor nació en 1848 y murió en 1927, y fue un general de brigada del ejército norteamericano que recibió la medalla de honor por su valor en acción en octubre 20 de 1879 cerca del White River, Colorado. Este señor se graduó en West Point, esta es una escuela de militares de Estados Unidos muy prestigiosa. En 1868 se graduó de West Point como oficial y sirvió en el ejército hasta su retiro en 1912. Sirvió como un hombre enviado a trabajar a Puerto Rico durante la guerra con España. Era un excelente tirador con carabina y revólver. Y sigamos viendo más abajo qué cosas más nos dicen de este señor. Bueno, nos dice pues que nació en Randolph County, Missouri, y estuvo casado con Teresa Blackburn, hija de un senador de Estados Unidos llamado Joseph Clay Stiles Blackburn de Kentucky, y que tuvo una sola hija que falleció también a edad temprana. Y fíjense acá, nos dice que Hall estaba asociado con los estudiantes internacionales de la Biblia por muchos años antes de su muerte. Aquí lo podemos ver a él en un círculo, y los demás miembros de este comité especial que Russell asignó para viajar a varios países. Ahí lo vemos al general Hall de vestido de civil, junto con Russell. Era un hombre de confianza, muy querido por él.
En 1911, la Asociación de Estudiantes Internacionales de la Biblia asignó misiones de comité de investigación encargados por Charles T. Russell para viajar a Japón, China, las Filipinas e India para hacer recomendaciones sobre el futuro misionero allá y los gastos. Y el general Hall estaba dentro de estos 7 asignados para este comité. Dice que en abril 15 de 1912, la Watchtower publicó los nombres de estos encargados. Entre ellos estaba el general W.P. Hall, que vemos al centro, en círculo, junto con el pastor Russ. El general Hall fue, muchos años antes de su retiro en 1912, miembro activo, estudiante internacional de la Biblia, miembro de la sociedad Watchtower, y era un general de mucho prestigio, graduado con honores en West Point, y era un gran amigo del pastor Russell, por lo cual lo hemos visto precediendo al mismo juez Bradford en el desfile de fotografías. Y la sociedad Watchtower no tenía ningún problema de ponerlo a él vestido con su uniforme de militar y con todas sus medallas que este general obtuvo en reconocimiento como héroe en todas las misiones de militar, de combate que se le fue asignado. Y se ve la fotografía de él mostrando sus medallas de honor como ciudadano. Y esto que quería resaltar, que muy pocos saben, pues, que la sociedad Watchtower contaba a sus inicios con un general de brigada del ejército norteamericano que posaba sin mayor problema, sin ningún inconveniente con su uniforme de general, y puesto que la Watchtower no estaba en contra de los militares ni contra de servir en el ejército. En esa oportunidad Russell veía con buenos ojos el patriotismo, el saludar la bandera, el cantar el himno nacional, y no había ningún problema con ello. Y tampoco había ningún problema de tener a un general en actividad como miembro de los estudiantes internacionales de la Biblia. Eso no era un inconveniente, y le hemos probado mostrando la foto del general Hall junto con Rutherford en la colección de fotografías que mostré al inicio. Esto para informarles a ustedes que la Watchtower fue iniciada desde 1979 sin ningún inconveniente en contra de la milicia, en contra del servicio al ejército, en contra de los militares. Tal como hoy en día sí se prohíbe a un cristiano que va a involucrarse en la milicia, usar un uniforme militar, etcétera, etcétera. Esto es para reflexionar, para que ustedes sepan del pasado de la sociedad Watchtower. Gracias.